Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, hoy quiero continuar con el tema de la gran ramera del libro de Apocalipsis, porque es parte importante en el rompecabezas profético y porque es necesario que todo cristiano esté consciente de la verdadera naturaleza de esta entidad pagana que ha sido bandera de la idolatría, del paganismo y la inmoralidad, que ha arrastrado a millones de almas al infierno, enseñando y fomentando doctrinas que la Biblia condena como pecado. Este tema lo vamos a desarrollar tomando el capítulo 17 de Apocalipsis. Allí Juan nos presenta a la mujer sentada sobre una bestia. La mujer es Babilonia, que geográficamente está identificada como Roma. La mujer se dice en este versículo 1 que está asentada sobre muchas aguas. A Juan, el ángel del Señor, el mensajero de Dios, le revela que las muchas aguas es una interpretación simbólica de las muchas naciones y lenguas y pueblos sobre los que Roma ejerce dominio y autoridad. Versículo 15. En el versículo 4 la mujer se dice que está vestida de púrpura y escarlata y adornada con toda clase de piedras preciosas. El color púrpura y escarlata es el color distintivo de los cardenales de la Iglesia Católica Romana, que según la tradición representa la sangre de Cristo, y ellos, como representantes de Dios en la tierra, están dispuestos a defender a la Iglesia, óigame bien, a la Iglesia con su propia sangre. Esta descripción externa que Juan hace de la ramera es típico del lujo y la pompa de Roma. Es el retrato de una cortesana lujosa, vanidosa, decorada con toda clase de joyas para seducir a los hombres. Cortesana, según el diccionario de la lengua española, es una mujer que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante y distinguida. Eso es lo que se conocía como una dama cortesana. De la mujer se dice que tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Aquí tenemos otra descripción de Babilonia, tomada directamente de la condenación profética del Antiguo Testamento por el profeta Jeremías, en Jeremías 51:7, que dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Así también se dice de Roma, que sostiene una copa de oro en la que está todo el poder de seducción con el que ha difundido el paganismo, la inmoralidad y la idolatría por toda la tierra. El versículo 5 dice que la mujer tiene un nombre en la frente. Oiga bien, en Roma, y esto es historia, hermanos, lo que les estoy hablando, las prostitutas en Roma, de los prostíbulos públicos, ellas llevaban en la frente una cinta en la que ponían su nombre. Eso era para que el cliente de sus favores sexuales pudiera tener el nombre de esa mujer para volverla a solicitar. Me refiero a solicitar sus servicios pecaminosos. Este es otro detalle gráfico del retrato de Roma como la gran prostituta que ha corrompido a las naciones de la tierra
con su paganismo e idolatría. Y si se fija bien, en el versículo 6, la mujer se dice que está ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esta es una referencia a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, e incluso durante la Inquisición Católica Romana, que inició en 1252 y se oficializó la tortura por orden del Papa Inocencio IV, donde eran condenados como herejes las personas por no adorar imágenes y por no aceptar los dogmas y las bulas papales. Eran condenados como herejes si le encontraban una Biblia, porque ellos dicen que los únicos que tienen la autoridad para enseñar la palabra son la jerarquía de Roma y el Papa. Cuando la Biblia dice, Jesucristo mismo dijo, Jesús es la palabra, el verbo de Dios, la palabra viva, manifestada con poder. Juan 5:39, el Señor nos recomienda, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está vuestra vida eterna. Miles fueron condenados a la hoguera, muchos otros miles murieron por las espantosas torturas a mano de los inquisidores. Existe el Museo de la Inquisición en varios países en donde se ven los métodos de tortura sádica que aplicaban estos santos de Dios, amparados por la bendición del Papa Inocencio IV. Incluso aquí en Lima, Perú, hay un museo de la Inquisición. La fe en Jesucristo no se impone a la fuerza. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, voluntariamente niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea el Señor. En el versículo 16, estoy hablando de Apocalipsis 17, Dios revela que ella, me refiero a la mujer, a la prostituta, a la ramera, ha de ser destruida por la invasión de 10 reyes. El Señor dice que Roma será destruida por el levantamiento de naciones súbditas a ella. Esto nos dice que la gran ramera será destruida por sus propios amantes, que la aborrecerán y se volverán contra ella. Esto está en la Biblia. A medida que yo vaya desarrollando el tema, Dios va a ir sacando a luz y poniéndole el reflector de su gracia y de su sabiduría a este tema. La bestia tiene una serie de significados. Cuando hablo de la bestia, tiene varios significados interconexos cuyo punto de unión es que todos ellos están relacionados de alguna manera con Roma y con su imperio. Fíjese, el versículo 3 dice que la mujer está sentada sobre una bestia, y la bestia está llena de nombres blasfemos que son todos un insulto a Dios. Si la mujer es Roma, entonces queda claro que la bestia es el Imperio Romano. Dice que está llena de nombres blasfemos. Esto es una referencia a los muchos dioses de los que estaba lleno el Imperio Romano. Y es también una referencia a muchos de los títulos del emperador romano. El más común de todos es el término emperador. En latín es dominus y en griego es kyrios, que es Señor, y que es aplicado solamente a Dios, que es el único Señor. Los césares de Roma, ellos decían que eran descendientes directos de los dioses y por eso debían ser adorados como dioses. Dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos.
Esto es Apocalipsis 17:3. Esto es una repetición de lo que se dijo de la bestia en Apocalipsis 13:1. El versículo 8 dice que la bestia era y no es y está a punto de venir. Esto se remonta a Apocalipsis 13:3, 12 y 14, me refiero versículos 12 y 14 de Apocalipsis 13. Y es una referencia a la leyenda del Nero Redivivus, que en latín es el Nerón revivido. Y esta era una leyenda popular en Roma de que Nerón regresaría después de su muerte. Él murió en el año 68 después de Cristo. Es más, no tuvo ni el valor de suicidarse y le tuvo que decir a un esclavo que lo acompañó. Él murió en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma y le dijo a su sirviente que lo matara. Esta leyenda se mantuvo hasta el siglo V. Nerón fue asociado por su crueldad, por su sadismo y por su persecución a los cristianos con el anticristo. Y ese Nerón estará de vuelta, óigame bien, pero será en la persona del anticristo, porque la reencarnación no existe, es doctrina de demonios. Él volverá, pero en la persona del anticristo, que es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. La idea del Nerón resucitado está conectada inseparablemente con el anticristo. Por tanto, en este pasaje la bestia representa al anticristo. Dice que tiene 7 cabezas. Estas se explican de 2 maneras. Primero, en el versículo 9, las 7 cabezas son las 7 colinas sobre la cual está asentada la ciudad de Roma. Aquí tenemos una identificación fácil. Roma era una ciudad construida, o es una ciudad construida sobre 7 colinas. De hecho, Roma es conocida como la ciudad de los 7 montes. Esto identifica a la bestia como Roma, aunque el Vaticano trate de darle otra interpretación a lo que la Biblia dice. Pero bueno, eso siempre ha sido su trabajo, mentir. Le mienten a la gente cuando dicen que si alguien muere en pecado, pues puede salir de un lugar que ellos llaman purgatorio, que no está en la Biblia, a punta de rezos, de velas y de limósenas. Cuando la Biblia dice que hay 2 lugares que son eternos: el eterno gozo en la morada del Padre Celestial en el cielo, o eterno tormento en las llamas que nunca se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Y la segunda identificación es uno de los acertijos de Apocalipsis, versículos 9 y 11, versículos 10 y 11. También las cabezas son 7 reyes, 5 ya habían caído, uno es, o sea que estaba presente, y el otro no ha llegado todavía, y cuando venga es necesario que permanezca por breve tiempo. Versículo 11 dice que la bestia que era y no es el 8º, y es de entre los 8 y va a perdición. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que descifremos esto. 5 ya han caído. Miren, el Imperio Romano empezó con Augusto, y los primeros 5 emperadores fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Estos son los 5 que ya habían caído, es decir, ya habían muerto. Aunque luego de la muerte de Nerón hubo 2 años de caos terrible en Roma, en el imperio, en los que subieron al poder Galba, Otón y Vitelio en una sucesión muy rápida por cuestión de emergencia. Entonces ninguno de estos 3
fueron emperadores en ningún sentido real, por lo tanto, pues no se los cuenta como emperadores. El versículo 10 dice que uno es, o sea que existía en el momento en que Juan estaba vivo. Existía en el presente de Juan, pues. Este era Vespasiano, que fue el primer emperador que devolvió la estabilidad al Imperio Romano después del caos que siguió a la muerte de Nerón. Él puso fin a las disputas internas en el imperio y restableció lo que se conoce como la Pax Romana. La Pax Romana era una especie de paquete, digámoslo así, de justicia social que era aplicado no solamente a los ciudadanos de Roma, sino a aquellos ciudadanos de los pueblos que Roma conquistaba. Vespasiano reinó entre los años 69 y 79 después de Cristo. Su nombre está relacionado con el latín vespa, que quiere decir avispa. Bueno, por ahí le podrá usted dar sentido a la naturaleza del nombre y de la personalidad de este hombre. Pero también Vespasiano, óigame bien, era el nombre que se le dio a los urinarios públicos para hombres que eran colocados en las aceras o en áreas públicas en Roma. Dice, otro no ha llegado todavía y cuando venga permanecerá por un breve tiempo. A Vespasiano le sucedió Tito, que reinó solo 2 años, desde el año 79 hasta el 81 después de Cristo. El versículo 11 dice que la bestia que era y no es el octavo, que procede de la serie de los 7 y dice que va a perdición. Bueno, no hay maneras en que este personaje sea salvo, y eso se refiere al anticristo. Está condenado, no hay manera de que este personaje se arrepienta, porque no es un ser humano, es un demonio que subirá del abismo, del infierno. Pablo dice que inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga usted, así como Cristo, la persona de Jesús, descendió del cielo y fue puesto en el vientre de María, asimismo subirá del infierno, del fuego, subirá este personaje satánico y diabólico, bendito sea el Señor. Esto solo quiere decir que el emperador que siguió a Tito se identifica con el anticristo, y ese emperador fue Domiciano. Domiciano significa aquel que es manso, también significa señor y dueño. Eso es el carácter autoritario, dictatorial, ególatra de este personaje Domiciano. Miren, Domiciano, él encarnó toda la fuerza, toda la naturaleza viva, maligna, que personificaba al Nero redivivus, o sea, al anticristo. Domiciano fue odiado por todos, era un personaje sumamente cruel y a la vez infundía miedo a la gente. Fue el último emperador de la dinastía Flavia. Este emperador Domiciano era astuto como el diablo, como una zorra, y era extremadamente celoso. Su crueldad era comparada con la crueldad de Nerón y Calígula. Tuvo este tipo una relación homosexual con un famoso actor llamado Paris, a quien le mató un hijo, el menor hijo, para presionarlo a aceptar la relación homosexual con él. Los senadores que él consideraba que eran enemigos los asediaba y los mandaba a matar. Incluso mataba
a todos sus opositores, aún por pequeñas cosas, incluso por rumores que muchas veces no tenían fundamento. Era paranoico. Domiciano trajo de vuelta a Roma esa antigua forma de desnudar a las víctimas para ejecutarlas. Las sujetaban por el cuello a una horca de madera y la azotaban públicamente con varas hasta que la persona moría. Eso era para dar una impresión de que nadie podía osar rebelarse ni contra él ni contra el imperio. Al principio de su reinado aparecía públicamente llevando una corona de oro, óigame bien, con las figuras de Júpiter, de Juno y de Minerva, con el sacerdote de Júpiter sentado a su lado. Esta es una cultura, una civilización, un imperio dado a la idolatría y al paganismo, que son ofensas mortales contra Dios. Cuando él recibió de vuelta a su esposa divorciada, él anunció que ella había vuelto al lecho divino, dando a entender con esto que él era Dios. Entonces, cuando se proclamaban edictos de este emperador, los que lo hacían público decían: nuestro Señor y Dios ordena que se haga tal cosa. Entonces él fue asesinado por miembros de su propia corte de 7 puñaladas en el año 96 después de Cristo. Domiciano fue el primero que hizo obligatorio el culto al César, porque, como ya le dije, los césares decían que ellos eran descendientes directos de los dioses, y como los cristianos pues adoran solo a Dios y honran a Jesucristo, ellos se negaban a reconocer al César como Dios y a encenderle incienso y ofrecerle honra y honor al César. Entonces, esto fue lo que desató la persecución a la iglesia de Jesucristo en los tiempos del Imperio Romano, y por esta razón no me extraña que Juan viera a Domiciano como la misma encarnación de Nerón, es decir, como la encarnación de la bestia anticristo. Entonces fue durante el gobierno de Domiciano que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Eso fue entre los años 96 al 98 después de Cristo. Pero bueno, sigamos identificando a la bestia anticristo con la ayuda del Espíritu Santo a través de las Escrituras. En los versículos 12 al 17 se dice que los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el poder, y que cuando lo reciban será solo por una hora para gobernar como una especie de virreyes, como sátrapas de la bestia. Y cuando estos 10 reyes reciban el poder, sucederán 2 cosas, amados hermanos. Entregarán su poder al anticristo, es decir, a la bestia, en un acuerdo unánime, porque tienen un mismo propósito, dice la Biblia. Y el versículo 16 dice que estos 10 reyes aborrecerán a la ramera y la destruirán. Y en el versículo 14 dice que también pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Estos 10 reyes, amados hermanos, son los sátrapas que harán alianza con el anticristo, y bajo las órdenes de esta bestia, del anticristo, pelearán la última batalla en la que Roma será destruida y el Cordero someterá todas las fuerzas hostiles del mundo bajo sus pies. Apocalipsis 17, 18 dice: y la mujer que has visto, no fue que se lo imaginó, la mujer que has visto, esa es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Hermano, esto es una alusión a Roma, porque la Iglesia Católica, y usted va a la historia, puede encontrarse que se dieron el lujo de subir personas a los tronos de los reinos de otros países, quitaba y ponía reyes, porque eso habla de la autoridad que ejercía sobre los pueblos. Incluso hoy todavía hay países que tienen un convenio que viene de Roma llamado el Concordato. Concordato es una alianza con Roma y, por ejemplo, en República Dominicana está ahí viva, está presente esa figura del concordato, donde la Iglesia Católica es la religión oficial de la República Dominicana, donde hay tantos evangélicos, y cualquiera preguntará, pero ¿y si hay tantos evangélicos, por qué todavía sucede esto? Número uno, porque el concordato fue acordado en los tiempos de Leónidas Trujillo. Recuerda que él era un dictador, él era católico, y ¿quién se iba a atrever a bloquear esa negociación entre República Dominicana y Roma? Terminarían en la 40, allí en la tortura, y por eso, y segundo, bueno, porque la Iglesia de Cristo tiene que liberarse de todas estas ataduras religiosas en el nombre de Jesús. Pero con todo y concordato, ahí está una iglesia viva que anuncia a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como el único camino, verdad y vida, como la única esperanza para ser salvo, solo Cristo. Nahum capítulo 3 versículo 4 dice: a causa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, mire cómo dice, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ese es el poder seductor de Roma. Isaías 23:16 dice: toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Ezequiel 16:15 dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Gloria a Dios en las alturas. Este término ramera no suena bonito a los oídos del hombre natural y asocia esto como una ofensa. El hombre moderno, este hombre de nuestros días, no puede entender este término de Dios. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y llevó a las ovejas a través del desierto y llegó ahora al monte de Dios. Allí fue donde él recibió el llamado de Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Primera de Reyes 19:4 dice: y se fue, hablando de Elías, por el desierto camino de un día. Acá él tuvo la experiencia del ángel que lo alimentó debajo de un enebro mientras sus fuerzas naturales y espirituales eran restablecidas. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo en el desierto. Apocalipsis 17:4 y 5 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente
un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estos dos versículos nos presentan a la gran ramera a todo color. Dice que se viste de púrpura y escarlata. Estos son los colores que representan a la realeza y al lujo y el esplendor. Dice que está adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Pero este no es un término que nosotros estamos usando de una manera despectiva. Hermano, esa es la forma como Dios la ve y es como Dios la denuncia al mundo, como una ramera, como una fornicaria. Fornicación es tener relaciones, y adulterio es tener relaciones con otro que no sea el esposo, y fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, cuando se adoran a otros dioses, se está fornicando, se está adulterando la palabra. Y se le llama la gran ramera a Roma porque ella es la cuna de la idolatría, de la impiedad, de la inmoralidad. El pecado de la ramera no es solo que peca ella, sino que persuade, que seduce a los pueblos a pecar con sus fornicaciones, a aceptar sus doctrinas heréticas, idolátricas, poniendo muchos caminos para llegar a Dios cuando hay un solo camino. Hay un solo nombre que el Padre nombra y es el de su Hijo Jesucristo. Hay un solo nombre que el Padre honra en el cielo, en la tierra y donde quiera, y es el nombre de su Hijo Jesús, un nombre que fue dado sobre todo nombre. Entonces Dios condena al que induce a otros al pecado, al que hace tropezar a quienes quieren llegar a Dios. En Mateo 23:13 el Señor Jesucristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mira, hermanos, toda iglesia o religión, sea cual sea, en la que Jesucristo no es el centro del culto, no es de Dios, en la que Jesucristo no es el único mediador entre Dios y los hombres, no es de Dios, en la que la salvación no es por la fe en Jesucristo, sino basada en obras, no es de Cristo, no es de Dios, en la que Jesucristo no es el único intercesor delante del Padre, pues no es de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios aborrece la idolatría. Y yo oro a Dios para que las personas que están bajo el engaño de esta iglesia pagana abran sus ojos. Y yo pienso que la gente es idólatra porque no lee la Biblia, porque el Señor condena la idolatría. Juan, al igual que Jesús, él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para darle una visión. Esto no son cosas de la carne de Juan. Esto fue lo que el Espíritu Santo le mostró. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este pasaje dice que Juan fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para darle una visión profética. El profeta Ezequiel también tuvo esta experiencia espiritual. Eso está en Ezequiel 3:14, dice: me llevó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ezequiel 8:3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza
Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Bueno, Ezequiel estaba en Babilonia, él llegó a Babilonia en la segunda deportación, él tenía unos 30 años cuando llegó a Babilonia, pero el Espíritu Santo lo tomó por la guedeña de la cabeza y lo llevó en visión a Jerusalén, para ver las abominaciones que hay. Hoy yo no entiendo cómo la gente no se está dando cuenta las abominaciones que se están metiendo dentro de la casa del Señor, el paganismo, la mundanalidad, la música esta mundana, música esta sucia, hasta el perreo lo han metido dentro de la iglesia, música irreverente, irrespetuosa, chabacana, música inmoral, vulgar. ¿Cómo no se está dando cuenta que ahí tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Que los cristianos tienen que diferenciarse de aquellos que no le sirven a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no se están dando cuenta? Porque no están caminando en el Espíritu. Se nos cuelan los adúlteros, se nos cuelan los adúlteros, los inmorales, se nos cuelan hasta los homosexuales, se están trepando en los altares. Hermanos, falta visión en la iglesia. Este es el tiempo de buscar a Dios para no ser engañados, mis hermanos. Ezequiel 11:24 dice: luego me llevó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo creo que esa es una de las cosas que está sucediendo. Se ha ido la visión del Espíritu. Ahora es visión de hombre, visión mecánica, ahora son diseños, ahora son estrategias humanas, y se olvidaron de la Biblia. El mayor y mejor estratega del universo se llama Dios. Aquí en este libro que se llama la Biblia, y tenemos las estrategias para ser vencedores en Cristo, para tener éxito en el negocio, para ser un buen esposo, un buen hijo, una buena madre, para ser un buen jefe, para ser un buen trabajador, para ser un buen ciudadano, para ser un buen cristiano, para ser un árbol que da buen fruto. Juan tuvo esta experiencia porque él estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10 dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este es un llamado de Dios a que los creyentes todos debemos estar en el Espíritu, desde el que está en el púlpito hasta el último, hasta el más nuevo creyente en la iglesia. Los profetas recibieron revelación y veían de manera anticipadamente a dónde se iba a dirigir o a dónde se dirigía la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vivían en el Espíritu. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo leo el periódico, bueno, ya casi no hay periódico, pero yo entro en las noticias, y la noticia es una confirmación de lo que ya Dios nos lo reveló anticipadamente en la palabra. Hermanos, fíjense que los grandes hombres de Dios recibieron visiones. Esto es un detalle muy particular que veo aquí. Y los hombres de Dios recibieron visiones en el desierto. En Moisés, en Éxodo 3:1, dice que él tiene una copa de oro con la que ella emborracha a sus amantes. Bendito sea el Señor. Tiene una banda frontal, una banda en la frente de las prostitutas con su nombre. Su nombre es un misterio. El misterio en este caso es que Babilonia quiere decir Roma. Miren, la historia en referencia a Babilonia, todo tiene relación con Roma. La copa de la ramera, que es Roma,
estaba llena de abominaciones, de inmundicias. Esto pareciera a mucha gente que es el veredicto de algún protestante fanático, pero el político e historiador romano pagano, cuando era cristiano, llamado Tácito, llamaba a Roma el lugar al que fluyen de todo el mundo y adquieren popularidad las cosas más atroces y vergonzosas. Eso lo dijo Tácito. Él no era protestante, él no era evangélico, él no era ni siquiera cristiano, él era un pagano. Entonces, es más, Juan describe a Roma de manera moderada en comparación con la forma en que algunos de los mismos romanos la describían. Esta civilización pagana de Roma fue la que los cristianos llenos del Espíritu Santo y la pasión por Jesucristo hicieron temblar. Y lograron por su fe que muchos ciudadanos de Roma se convirtieran del paganismo a Jesucristo. Y eso enfureció al César. La prédica más poderosa que veían y oían los romanos en el Coliseo de Roma, cuando los cristianos preferían morir por las espadas de los gladiadores, o devorados por los leones, o morir crucificados, o ser quemados vivos en la hoguera antes de negar su fe en Jesucristo. Esa fue la predicación más poderosa. Eso espantó a los césares de Roma y les causó envidia, porque ellos deseaban tener súbditos como los que tiene Jesucristo, dispuestos a morir por aquel que nos amó primero. Entonces, ver a los cristianos morir alabando el nombre de Jesucristo, arrodillados delante de su presencia, aleluya, para entregar su vida por el Señor Jesucristo, eso, además de la ira, como le dije, de los césares, provocó celos y envidia. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dice que estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Juan describe en este capítulo la persecución romana a la iglesia de Jesucristo. Dice que Roma está borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesucristo. Esto implica que Roma no se limitó a perseguir a los cristianos por una razón política, sino que disfrutaba de manera diabólica, sádica, derramar la sangre de los cristianos, así como el borracho disfruta cada sorbo que se traga, que se toma de alcohol, lo saca de sus cabales. Asimismo, esta ciudad, este imperio de Roma, disfrutaba la muerte de los cristianos, mientras los leones y las fieras devoraban a los cristianos. Él estaba allí tomando vino fino en su copa de oro y comiendo uvas, y rodeado el César de sirvientes y aduladores. Nerón, fíjese usted, esto que estoy hablando es historia, porque el emperador Nerón, él mandó incendiar a Roma mientras él tocaba su lira en un monte, mientras veía que la ciudad de Roma ardía en fuego, y él sabía que los romanos sospechaban que él era quien estaba detrás del incendio de Roma, y él, para librarse de eso, culpó a los cristianos. Mire hasta dónde un gobernante impío puede llevar a su pueblo. Esta fue la primera gran persecución, y sin duda alguna fue la más salvaje de todas las persecuciones. Dijo un historiador que
que no era cristiano, primero se hizo un arresto de todos los que se declaraban culpables. Luego, por sus declaraciones, se acusó a una inmensa multitud, no tanto por el crimen de incendiar la ciudad como por odiar a la humanidad. Burlas de todas clases se añadieron a sus muertes. Cubiertos con pieles de bestias, fueron descuartizados por perros hasta perecer, o fueron clavados en cruces o condenados a las llamas y quemados vivos, sirviendo de iluminación nocturna después de la puesta del sol. Bendito sea el Señor. Nerón tenía un jardín que él idolatraba mucho, y él lo quería ver de noche, pues ordenó clavar miles de cruces en el jardín, los jardines de él, y crucificar cristianos. Lo cubrían sus cuerpos con brea y lo encendían, y eso eran las velas, eso eran los faroles en que este hijo de Satanás podía entretenerse. Apocalipsis 17, 7 al 11 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por venir, por subir del abismo, y va a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y los 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a perdición. Esto no es otra cosa que la encarnación del mal. En estos pasajes vemos 3 verdades. Primero, aun cuando Nerón había muerto, su maldad seguía viviendo, y Juan la ve resurgir en la persona de Domiciano, que era el nuevo Nerón. Segundo, en el versículo 8 leemos que aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán fascinados, serán asombrados por esta bestia desde el mismo momento en que aparezca en la palestra mundial. Y tercero, en el versículo 11 leemos que la bestia va a perdición. Entonces, por muy grande que sea el éxito del mal, óigame bien, siempre va a llevar a la autodestrucción. El que se asocia con el mal se ha pasado al bando de los perdedores, al bando del racimo de uvas que van a ser pisadas en el lagar de la ira de Dios. Juan describe la maldad de Nerón y la proyecta en Domiciano, pero debemos entender que todo plan de Satanás siempre es maligno. Y toda Roma estaba bajo el dominio del maligno. Apocalipsis 17, 12 al 18 dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera
y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este pasaje habla de 10 reyes a los que representan los 10 cuernos en las cabezas de la bestia. Estos serán a los que el anticristo va a conducir contra Roma, o también puede representar a todos los poderes del mundo representados en el número 10, que se volverán contra Roma y la destruirán. Sea como sea, amados hermanos, Roma será destruida, porque lo dice la Biblia, no yo, y punto. Y será destruida porque la Biblia lo dice. En el versículo 14 leemos, amados hermanos, que estos poderes mundanales hacen guerra contra el Cordero, pero el Cordero los destruye, los vencerá, y los llamados, escogidos y leales, fieles, participan de la victoria del Cordero. Amados, la victoria de Cristo es nuestra victoria, la vida de Cristo es nuestra vida, la autoridad de Cristo es nuestra autoridad. Entonces, una de las grandes concepciones del pensamiento judío era que los santos y los mártires participarían del triunfo final de Dios. Y yo creo que esta creencia estaba en sus mentes, y yo creo que esta creencia estaba en las mentes de Santiago y de Juan cuando le pidieron al Señor Jesucristo que los sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando Él viniera en su reino. Eso está en Mateo 20:21 y Marcos 10:37, que eso enfogonó al resto de los apóstoles, de los discípulos. Bueno, entre nosotros no puede estar esa competencia de estar primero, de estar a la cabeza. Aquí la cabeza es Cristo, el primero es Cristo, el más grande aquí es Cristo. Y punto, nadie más. Ese chorro de arrogantes y de soberbios tienen que bajarse de ese pedestal de arrogancia o lo va a bajar Dios. Dios aborrece la soberbia y la altivez. Entonces la idea es que los santos y los mártires acompañarán a Cristo en su triunfo y participarán de su gloria. Esto nos recuerda que todo el que se une a Jesucristo nunca será vencido. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El versículo 16 presenta la escena de los 10 cuernos levantándose violentamente contra la ramera que había sido su querida, su amante, su cortesana. Dice que devorarán sus carnes. Mire, en el Antiguo Testamento eso es lo que se revela que harán un enemigo salvaje y poderoso. Vea, Salmo 27:2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Oiga bien, ellos tropezaron y cayeron. Y Miqueas 3:3 dice que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para caldero y como carnes de olla. Y dice que la quemarán en la hoguera. Mire usted, mire el fin de esta enemiga de Dios. Cuando algo es quemado, se recogen las cenizas y se esparcen al viento y se acabó todo. Y ya se acabó todo. Esta ciudad sistema, imperio, será destruida para siempre. Ni sus cenizas permanecerán, porque es Dios quien lo dijo, no yo. En los versículos 12 y 13 leemos que los 10 reyes hacen una causa común con la bestia, piensan como ella, viven como ella.
Y en el versículo 17 dice que Dios pone esto en sus corazones para que se lleven a cabo sus propósitos y se cumplan sus palabras. Oiga, estos poderes malignos creerán que están cumpliendo sus propios propósitos, pero en realidad están cumpliendo los propósitos de Dios. Dios es quien soberanamente dirige los asuntos de la humanidad. Él es el que tiene en sus manos las cuerdas de las marionetas que están aquí en la tierra, sean demonios, sea Satanás, sea seres vivientes, seres humanos, todo lo controla y lo gobierna Dios. Dios siempre hace que todas las cosas cumplan su propósito. Apocalipsis 17:6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mire, la embriaguez de esta mujer llegó a la memoria de Dios para condenarla. En Apocalipsis 18:1-24, ahí habla de la caída de Babilonia, pero su caída provoca grandes lamentaciones en los reyes de la tierra. Veamos Apocalipsis 18:1-3. Léalo y ahí usted va a seguir este estudio, esta enseñanza. En este pasaje vemos lo que en los libros proféticos del Antiguo Testamento se llama una endecha. Isaías 13:19-22, 34, Isaías 11:15 y Sofonías 2, versículos 13-15. En el pasaje que leí, el ángel vestido con la luz gloriosa de Dios anuncia el mensaje de condenación de Babilonia. Fue tan clara la visión que Juan vio ahí respecto a la ruina de Roma, que habla de esa ruina, de esa destrucción como si ya hubiera sucedido. Y note que la parte más dramática de la descripción son los demonios acechando en sus ruinas. Lea la Biblia. La Biblia dice que los demonios, cuando son echados de sus dominios, dice que vagan por lugares secos, desolados, destruidos. Los demonios echarán de menos esos templos paganos llenos de imágenes de idolatría en los que ellos tenían poder. La endecha es por Roma, la gran ciudad que cayó y fue destruida porque su hora llegó. Y eso lo dice Dios. Desde el cielo se da la orden, óigame, desde el cielo hay una orden de salir de ella. Apocalipsis 18:4-5. Es una advertencia de Dios a los cristianos a que salgan de Roma antes que llegue el día de su destrucción y a no participar de sus pecados para que no sean castigados juntamente con ella. Dios siempre ha ordenado a su pueblo a no participar del pecado y a mantenerse fiel a Él, firme en su palabra. Génesis 12:1, Génesis 19:12-14, Número 16:23-26, Isaías 48:20, Jeremías 58, Jeremías 51:6, Jeremías 51:45, Segunda de Corintios 6:14, Primera de Timoteo 5:22. Le estoy dando todas estas citas para que usted corrobore que estamos hablando palabra de Dios. Entonces la palabra más corriente para cristianos en el Nuevo Testamento es águlos, que significa diferente. Como les dije, hermanos, tenemos que marcar la diferencia en esta tierra. Dice salir de en medio de ella. Dios nos manda a salir de todo lo que tenga que ver con pecado. Y tenemos que levantar murallas altas para que el mal no entre en nuestras vidas, nuestras casas, nuestras congregaciones, nuestros ministerios. Apocalipsis 18:6-8, hay la orden de vengarse de Roma,
no va dirigida a hombres, sino a un ángel, que es el instrumento divino de la justicia. La venganza pertenece a Dios y solo Dios puede ejecutar venganza. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:2 que uno cosecha lo que siembra. En el Antiguo Testamento la cosecha es doble. Éxodo 22:4, 7 y 9. Hermanos, el castigo sigue al pecado. Y más aún si ese pecado tiene que ver con el trato cruel de los semejantes. En estos pasajes de Apocalipsis 18 vemos que lo que más resalta en la personalidad de esta mujer es el orgullo. Y en este mismo capítulo 18 Dios advierte que todo orgullo será humillado algún día. Isaías 47, versículo 7 al 9 dice: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Hay un pecado que se llama en griego hibris, que es la arrogancia que viene de creer que no se tiene necesidad de Dios. El castigo de este pecado es la humillación final. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 y 10 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. La gente puede esquivar a todo el mundo, comprar jueces, comprar la justicia, balancear la justicia a su favor a punta de billete. Pero algún día el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Algún día el juicio alcanzará a los gobernantes corruptos, a los religiosos paganos, mentirosos, que dirigen a las almas incautas como corderos al matadero. Algún día el juicio de Dios caerá sobre estos predicadores, pastores, estos apóstoles, estos profetas falsos que se han vendido y que se han sumergido en el pecado sin considerar que daremos cuenta a Dios algún día. Vemos aquí el lamento de los reyes por la caída de Roma. Ellos se lamentaban más que todo por los privilegios que habían perdido con la destrucción de Babilonia. Muchos de los libros de la historia de Roma confirman que lo que dijo Juan de Roma no era una exageración. Mire, en el mundo antiguo se competía paranoicamente en la ostentación. Se decía que Calígula, que se empeñaba por encima de todo en realizar lo que se consideraba imposible, y Nerón era aún peor que Calígula, que era un arrogante y un despiadado psicópata. El dinero
que se movía y el dinero que se gastaba en Roma era exorbitante, eran unas cifras sauditas. Fíjese que Nerón pescaba con una red de oro, con cuerdas de púrpura y escarlata trenzadas, y se dice que nunca hizo un viaje con una comitiva de menos de 1000 carrozas, con las mulas herradas con plata. Se dice que Cleopatra, óigame bien, había disuelto y bebido una perla que valía el salario diario de más de 16 millones de trabajadores, de jornaleros. 16 millones de jornales. Era también una época en la que gobernaba la gula, la glotonería, los platos más exóticos y caros se servían en las mesas de los nobles, en sus festines, en sus deleites. Cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, Roma estaba sumergida en una extravagancia y derroche de lujo y de placeres como nunca antes en la historia de ningún pueblo. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 al 17, dice que los comerciantes harán gran lamentación por ella. Fíjese, el lamento de los comerciantes por Babilonia es un lamento falso, egoísta. ¿Por qué? Porque toda su tristeza se debe a que desapareció el mercado del que sacaban tanto beneficio, la fuente de su riqueza. Y el que tanto los reyes como los comerciantes se paran lejos para observar la destrucción de la ramera es para que no los alcance algo de la desgracia que le ha sobrevenido a Roma. En el tiempo cuando Juan estaba escribiendo esto, había en Roma una pasión por los utensilios de plata que llegaba especialmente de Cartagena, eso es España, donde había 50.000 hombres en las minas de plata. La plata era el símbolo de la riqueza, como lo es el oro en nuestros días, pues. Algunas mujeres nobles de aquellos tiempos se bañaban en baños hechos de plata. Los jacuzzi eran de plata, para que me entiendan. Era una época en la que gastaban apasionadamente las piedras preciosas y las perlas. Dice que se bebían las perlas disueltas en vinagre. Bendito sea el Señor para siempre. Así hay gente hoy tragándose sus riquezas y se olvidan de que hay un mundo, que hay pobres, que hay huérfanos, que hay viudas, que hay enfermos, que hay ancianos, que hay hospitales con enfermos terminales. Se olvidan del prójimo, prefieren tragarse sus riquezas como cerdos, como anacondas. Bendito sea el Señor. Ay de vosotros ricos, por las miserias que os vendrán, dice Santiago, porque lloraréis por vuestras miserias. El lino fino procedía de Egipto. Era la tela de la vestidura de los reyes y de los sacerdotes, pues. Era muy caro. Esa tela era carísima. Una túnica de sacerdote podía costar equivalente, un precio, por decirle, 10.000 días de un trabajador. Y así sucedía con la seda, con el marfil, con la púrpura, la madera fina, las especias traídas desde tierra lejana, el bronce, el hierro, el vino, los perfumes, las carrozas que se mencionan aquí. La palabra es redeno, no era las carrozas militares, ni las que se usaban para las carreras. Eran carrozas privadas de 4 ruedas y los aristócratas ricos de Roma a menudo las chapeaban, y los aristócratas ricos pues de Roma a menudo la chapaban de oro. La lista
se cierra con la mención de esclavos y almas de hombre. Me refiero a Apocalipsis. La palabra para esclavo es soma, en griego, que quiere decir literalmente cuerpo. El mercado de esclavos se le llamaba somatémpolos. Yo le estoy hablando de historia. Se le llamaba somatémpolos. Era el lugar donde se vendían cuerpos. Mire, la idea era que se vendían los esclavos en cuerpo y alma a sus amos. Había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Había un esclavo por cada servicio en particular. Algunos esclavos servían solo para la diversión de sus amos. El que tenga oído, oiga y entienda. Este era el mundo por el que los comerciantes hacían duelo. Lo que lamentaban eran los mercados, los lujos, las ganancias que habían perdido. Hay un lamento también de los navieros. Apocalipsis 18, versículos 17 al 19. Roma, queridos hermanos, por supuesto, no estaba en la costa, pero su puerto era Ostia. Y como la mercancía de todo el mundo fluían hasta el puerto de Roma, no es extraño que los navieros y los marineros se lamentaran. ¿Por qué? Porque había desaparecido todo el comercio que les reportaba tanta riqueza a ellos. Hay aquí algo casi patético en estos lamentos. Mire, en cada caso el lamento no es por Roma, sino por ellos mismos. Pero mientras hay lamento entre los ricos, los gobernantes, los reyes, los comerciantes, los navieros, los marineros, ¿ven? Hay un gozo entre los santos. Apocalipsis 18:20 dice, alégrate sobre ella, hablando sobre la ramera, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En medio de todas las lamentaciones llega una voz de júbilo, de alegría, la voz de los que se alegran de ver la venganza de Dios sobre sus enemigos y sobre sus perseguidores, sus verdugos. Esta es una nota que encontramos más de una vez en las Escrituras. Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y en Jeremías 51:18 dice, los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Tengamos en cuenta que los que han de ser destruidos no son nuestros enemigos personales, sino que son los enemigos de Dios. Yo oro por ellos, yo oro por todos aquellos que están de espaldas a Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de mí. Debemos observar que Juan está hablando del fin en donde ya no habrá posibilidades de reconciliación con Dios. Los castigados son aquellos que rechazaron aquel inmenso amor de Dios en Cristo Jesús, y el regocijo no es otro que la celebración del triunfo divino, del triunfo de Dios definitivo sobre la maldad en la tierra. Habrá una desolación final. Apocalipsis 18:21 al 24. Una desolación para siempre sobre esta ramera. Aquí Dios nos revela la desolación final de Roma. Empieza con una acción simbólica.
un fuerte ángel levanta una gran piedra de molino y dice que la arroja al mar, que se cierra sobre ella como si no hubiera existido nunca. Esta gran piedra de molino, Jesucristo dijo que se iba a atar al cuello de los que hicieran tropezar a otros para que no creyeran en él. Eso ha sido precisamente el sistema idolátrico para el mundo, un gran tropiezo a la verdadera fe. Bendito sea el Señor. Así será la caída de Roma, estrepitosa, y será borrada para siempre. Borrada quedará Roma. Juan tomaba esta descripción de la destrucción de la antigua Babilonia para señalar la destrucción de Roma. Jeremías 51, 63 y 64 dice: y cuando acabe de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Jeremías 25:10 dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Jeremías 16:9 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Roma se va a convertir en una terrible desolación silenciosa. Y este castigo le vendrá porque rindió culto a la riqueza, al lujo, y vivió desenfrenadamente, porque descarrió a la persona con sus hechicerías, porque coqueteó con los poderes del mal para hacer un mundo malo, porque era culpable de la sangre de los mártires, porque de ella se extendió la persecución por todo el mundo. Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Amados, he tenido que hablar todo esto por orden de Dios. Espero que esta palabra entre en tu corazón y usted pueda buscar a Dios ahora, porque estamos a punto de desaparecer. Las trompetas están listas. Las bodas del Cordero nos esperan. Solo tenemos que estar nosotros listos, preparados para ese día en que seremos levantados en el rapto de la iglesia. Dios te bendiga. Shalom.